No voy a contestar a eso. Porque mira, El problema intrínseco del caso de alta de gobierno es que a mí como persona de izquierdas que hay que entender que esto es una moción de actor, yo tengo intereses respecto a los derechos sociales en general. Creo que no solo respecto a las luchas colectivas del feminismo o el colectivo LGTBI, creo que también tengo ciertos intereses respecto a los movimientos laborales. Hay que entender por qué un votante promedio de izquierdas debe priorizar en un discurso el hecho de que se vote, no como que el eje general sea el eje del trabajo. Vamos a tener un encuadre fundamental en un contexto en el que estamos actualmente. Creo que la crisis del COVID lo que ha hecho es fomentar un contexto de precariedad laboral respecto a trabajos más informales. Creo que también ha generado una inflación que ha hecho que la capacidad adquisitiva de las personas se reduzca. Creo que hay una saturación del mercado laboral y, por lo tanto, ciertas personas no pueden acceder a puestos de trabajo, aunque estudien en las universidades, como por ejemplo yo que estudio Derecho, no sé si voy a tener trabajo. Creo que, por lo tanto, creo que en un contexto de inseguridad constante, creo que una persona de izquierdas, creo que entiende respecto a las lógicas que se ven en el día a día de la sociedad. Cuando tú vas caminando por la calle y ves que hay cada vez más gente que está en la calle que necesita acudir a servicios sociales, o como, por ejemplo, con todo el discurso político que ha habido ahora en Madrid, con el PP y con Ayuso y todo eso de comunismo y libertad, creo que o algo de eso era, creo que lo que está ocurriendo es que cada vez están fomentándose más discursos respecto al eje del trabajo y respecto a las lógicas económicas. Creo que, por lo tanto, yo tengo que entender una cosa, y es que yo, como votante de izquierdas, tengo otros métodos por los que yo puedo fomentar las luchas sociales. Creo que hay movimientos institucionalizados como el colectivo feminista o el colectivo LGTBI. No hay un movimiento institucionalizado respecto al trabajo. Puntualmente vemos que cuando los taxistas están extremadamente enfadados por Uber, creo que montan y se ponen en huelga. Pero creo que no es un movimiento institucionalizado para conseguir derechos para todos los trabajadores. Hay que entender una cosa, y es que los derechos laborales tienen una repercusión directa en la vida de las personas, en el desarrollo de las personas, porque dependen de su capacidad económica. Creo que el salario mínimo, las regulaciones laborales básicas, creo que tienen una repercusión directa en la calidad de vida de las personas. Es ahí donde vemos la importancia de los derechos laborales, que aplican a todas las personas de todos los contextos, pero sobre todo a cualquier colectivo vulnerable, porque todos los colectivos vulnerables tienen dificultad de acceso a puestos de trabajo. Baja. Y la UGT y los sindicatos, ¿qué son? Pero creo que ya te lo he dicho, creo que no hay movimiento institucionalizado respecto a todos los trabajos o los derechos laborales en su conjunto. Creo que sí hay un colectivo respecto a, vamos, nos unimos los camareros o nos unimos cierto tipo de colectivos, pero no es un movimiento institucionalizado como fuese el movimiento feminista, que se sale a la calle, que tiene luchas sociales que la población legitima. Creo que te he explicado la diferencia. En las mociones de lamentar afecta el análisis en retrospectiva. Esas lógicas económicas o la percepción de ellas como yo actor creería que habrían cambiado significativamente. Las mujeres hace 80 años no estaban trabajando. Pero creo que ya te he explicado cómo no hay movimientos sociales y cómo el discurso de izquierdas, o sea, la posición es el statu quo. Priorizamos el movimiento laboral, pero no dejamos de lado otro tipo de lógicas sociales porque también forman parte de los discursos. La cuestión es que cuando yo voy a dar un discurso como presidente del gobierno de izquierdas, priorizo el trabajo en un primer momento y posteriormente paso a otro tipo de puntos de mi discurso. Creo que este es el punto de cuestión. Hay que entender una cosa como votante de izquierdas. Creo que cualquier persona tiene la necesidad de ver la utilidad en el voto. Creo que las personas lo que quieren es sentir que sus decisiones políticas tienen una repercusión dentro de la sociedad y que tienen al final una utilidad. Creo que esto es importante. Creo que la utilidad es fundamental por varios puntos. Creo que da una imagen de que tu partido es eficaz, de que tu partido está haciendo un trabajo y que realmente está cumpliendo lo que se está prometiendo tanto en el programa electoral o lo que se proponga en las campañas electorales respecto a cuando haces política. Creo que esto es importante porque lo que estás haciendo es deslegitimar discursos de la oposición en el momento en el que cuando tú no cumples tus promesas electorales, creo que lo que estás haciendo es legitimar de este partido es ineficaz, este partido no está haciendo lo que está cumpliendo, este partido, o sea, no es realmente eficaz. Creo que es mucho más sencillo
cumplir y dar una imagen de utilidad en el voto y dar una imagen de efectividad respecto del partido en el mundo de oposición que en el mundo de gobierno. ¿Por qué? Entendemos que, por ejemplo, en el contexto actual es extremadamente difícil emitir una propuesta política. Creo que porque estamos en un contexto de polarización social y estamos en un contexto donde actualmente los gobiernos, en su mayoría general, no en España, en toda Europa, tienden a las coaliciones políticas. Esto es importante, porque es mucho más sencillo que otro tipo de partidos estén dispuestos a hacer negociaciones respecto al punto laboral que otro tipo de puntos. Vemos como, por ejemplo, cuando se legitima ahora, por ejemplo, en España y en otro tipo de países, la extrema derecha, vemos como el eje central en los discursos de otro tipo de partidos van en otro tipo de contextos. Es ahí donde yo entiendo que es mucho más sencillo que, por ejemplo, partidos neutrales, evidentemente no vas a negociar con un partido totalmente opuesto, ideológicamente contrario a ti, pero como partidos que están más en el centro, como por ejemplo en España puede ser Ciudadanos, probablemente estén mucho más dispuestos a negociar el punto del trabajo y a sacar adelante medidas laborales que tengan un impacto en la población que otro tipo de medidas que forman parte del eje nuclear de los discursos. Es aquí donde lo que estamos haciendo es legitimar el discurso de la izquierda. Esto es importante para mí como votante, porque es aquí donde yo tengo un mecanismo de decir, mi partido es eficaz, mi partido está haciendo medidas que solucionan el contexto de crisis actual en el que estamos viviendo la población, mi partido está trabajando por los derechos sociales de las personas más vulnerables en el momento en el que entendemos, como ya te he explicado, que repercute la capacidad económica en su desarrollo. Es aquí donde estamos haciendo que el partido de izquierdas esté mejor posicionado dentro de la sociedad y probablemente tenga una mayor capacidad de adquirir votantes o de intentar como ese eje de la población que es como más neutral. Creo que tenemos que entender una cosa. Creo que las luchas sociales se van a conseguir en ambos mundos. El problema es que yo nunca entiendo por qué tiene que ser el eje nuclear de la izquierda. ¿Por qué? Porque ya te he explicado cómo tengo otro tipo de movimientos que su eje nuclear de su trabajo diario es luchar por todo este tipo de movimientos o por todo este tipo de luchas. El problema es que el eje del trabajo solo puede realizar la izquierda porque va directamente ligado a sus propuestas electorales respecto a conseguir derechos sociales. Creo que otro tipo de partidos no están dispuestos a asumir este tipo de carga respecto de su programa electoral. Creo que, por lo tanto, lo que tenemos probado es como a mí, como votante de izquierdas, me interesa ver mi utilidad en el voto, me interesa ver cómo las personas tienen acceso a derechos que impactan en su vida diaria y mejoran su calidad de vida. Gracias por la intervención. Pasamos entonces a el caso de la señora ante el gobierno. Ya como quiera, Raúl. Como quiera, Raúl. Tres, dos.
Voy a empezar con 2 píldoras de intuición que creo que son importantes para tenerlas en mente a lo largo de todo este debate. El número de personas y el aumento de apoyos están en el lado del gobierno clarísimamente. ¿Por qué? Las personas que son burguesas, que son oprimidas por otras dimensiones del privilegio, como personas, mujeres que son burguesas, o racializadas, o disidencias de género en sexualidad, o capacitistas, o sea, como que sufren problemas de capacitismo, etc., no se ven identificadas durante muchísimo tiempo por los movimientos de izquierda, por el mero hecho de que entienden la izquierda como un problema de ayudar a las personas que tienen en situaciones de desventaja a nivel económico y laboral. Eso es algo súper intuitivo y súper certero, que ya me incita a entender que va a haber un mayor número de personas que se sientan más cercanas, no que necesariamente la apoyen por una ponderación de importancia o lo que sea, pero más cercanas y más predispuestas a estar a favor de movimientos y de ciertas luchas dentro de la izquierda. Entenderán que la izquierda no se reduce exclusivamente a beneficiar las cuestiones laborales, sino también a beneficiar a cuestiones que ellas están sufriendo, y por lo tanto entenderán que también tienen cabida dentro de ese movimiento. Súper intuitivamente el número de apoyos se gana en gobierno, no oposición. Otra píldora de intuición importante para este debate es entender que en gobierno mejora la deconstrucción interna de las personas que conforman el movimiento y con ello depuro el discurso y beneficio el impacto externo del propio movimiento. Esto es súper intuitivo. Cuando yo entiendo que ser de izquierda no solamente entender los problemas laborales, sino también entender los problemas del resto de opresiones, entiendo que una buena persona de izquierda no es aquella que solamente se ha leído El Capital, sino es una persona que se ha leído El Capital, pero también a Simone de Beauvoir. Creo que es súper importante entender que cuando tú eres de izquierda y te quieres involucrar con una ideología y quieres verdaderamente ser una persona formada dentro de tu ámbito y tener una lucha dentro de tu ideología y tener una propuesta ideológica fuerte, tiendes a formarte en las cosas que entiendes que pertenecen a tu movimiento. Si crees que tu movimiento se estructura en torno exclusivamente al ámbito laboral, te formarás específicamente y muy fuertemente en ese ámbito. Si entiendes que se estructura en torno a la lucha en contra de los privilegios y de las opresiones de forma general, nos lamentamos que históricamente eso fuese la opresión principal en su momento y estamos dispuestos a aceptar que había como una relativización, siempre me equivoco esa palabra, histórica, pero que al final acabaríamos consiguiéndolo, pero de forma más interseccional y de forma más transversal como otras luchas. Entonces las personas de izquierda estarían mucho más legitimadas, mucho más forzadas internamente incluso para formarse en otros ámbitos. Esto es súper importante porque no solamente supone una revisión interna de los propios privilegios que tienen las personas de la izquierda, las personas obreras que también son cis, blancas y que reproducen otro tipo de perjuicios y daños al resto de la sociedad que son igual de graves y ahora lo veremos, sino es que además genera un discurso por parte de la izquierda mucho más matizado, que es mucho más amplio y que contempla otras realidades porque forma parte de la formación que tienen estas personas. Esto genera una mejor influencia externa. La gente que, porque son de izquierda, a pesar de que son burgueses, entienden que tienen que formarse sobre las problemáticas laborales, se forman y entienden las problemáticas y se revisan a sí mismos y pasan a criticar la empresa de su padre o pasan a criticar ciertas dinámicas que tienen de consumo y por lo tanto revisan sus acciones pero también matizan mucho su discurso, entienden esa realidad externa que no hubiesen entendido si no se hubiesen comprometido con esa lucha. Esas píldoras de intuición son claramente de gobierno. Vamos a pasar a las ponderaciones de exclusividad, suficiencia y de por qué nos importa más el resto de opresiones que el aumento del bienestar material, pero si queréis hacer el punto antes, luego no os quejéis. Creo que la sociedad percibe los cambios que hay en el statu quo como actualmente en contexto de crisis que afecta especialmente a las personas. Amor, de verdad, os habéis pegado un tiro en el pie cuando queréis entrar a este debate exclusivamente en el presente. Es una moción de lamentar. O sea, literalmente tendríais que haber jugado con toda la historia que es mucho más beneficiosa para ustedes. De hecho, en la actualidad es mucho más importante el resto de luchas que el ámbito laboral. Sorry, si me intentáis reconducir en mi líder de apoyo, parece problemático porque no tendréis posibilidad. Aún así, voy a coger vuestra mejor interpretación, ¿vale? Vamos a asumir que ellos me hablan de cómo va a haber una reducción del bienestar material de la población y me están explicando cómo en su mundo consigo un mejor bienestar material, es decir, pues cómo en su mundo consigo una mejor capacidad económica que influye en el desarrollo, que es como las lógicas profundas de su caso, y vamos a intentar ver cómo se aplicarían en retrospectiva. 2 motivos por los cuales priorizo la reducción de la opresión y del resto de privilegios por encima de un aumento del bienestar material. Y hablo de priorizar porque entiendo que a largo plazo acabo consiguiendo ambos beneficios. Primero, porque en su mundo conseguimos un desarrollo desigual muy fuerte. Es decir, estoy priorizando el bienestar material de aquellas personas que entran bajo lógicas laborales. Eso genera que haya una desigualdad significativa entre el bienestar material de los hombres cis hetero blancos
hacia las personas que también son mujeres, hacia las personas que también son disidencias en otros ámbitos. Eso es lo que históricamente ha generado una dependencia de bienestar material muy fuerte de las mujeres hacia los hombres, de bienestar material muy fuerte de las personas racializadas hacia los blancos. No están consiguiendo un verdadero bienestar y especialmente están afectando un menor bienestar y un menor desarrollo en ese bienestar a las personas más vulnerables y por lo tanto es más problemático, no están consiguiendo su métrica. Pero incluso si fuese así, creo que es mucho más importante tener en cuenta que los daños sociales son mucho más importantes que los daños en el bienestar material. ¿Por qué? Por intensidad del daño. Creo que en última instancia, el daño de nuestro lado de la cámara que nosotros estamos protegiendo genera un daño en el ámbito privado, es decir, es mucho más difícil generar una ayuda y una como exposición de este daño y por lo tanto es más problemático como es más difícil generar una protección frente a este daño. Ahora como ejemplos, pero antes que se me pase el tiempo, voy. Vale, pero nunca probáis cómo estas otras luchas sí que han unido a la Sí, exclusividad. Habéis dado 2 veces el mismo pollo. Yo voy a responder, no os preocupéis. Exclusividad. Luego, y ahora llegamos. El punto. Cuando yo tengo un daño en el ámbito privado, como problemáticas dentro del matrimonio, dentro de la casa, desigualdades internas, que son en el ámbito privado y encima son muchísimo más abstractas o en el ámbito como mucho menos material, es mucho más difícil de generar esa ayuda, mucho más difícil de generar conciencia y es mucho más difícil de como de address ese problema que cuando estamos viendo problemas materiales. Por eso me importa bastante más que la izquierda tenga en mente mucho más las problemáticas que más difíciles son de tratar para que no pasen tan desapercibidos como podrían. ¿Cuál es la exclusividad en nuestro caso? Primera problemática, esto es una carga de ojo. Son ellos los que me tienen que explicar por qué es tan importante centrarnos exclusivamente en el ámbito laboral y no en contra de todos los privilegios. Pero segundo, me importa muchísimo porque genera un prisma de lectura de la cosmovisión que sesga no solamente la interpretación de la realidad y de los problemas que tiene, no solamente las soluciones que debemos dar, sino también cómo debemos priorizar las diferentes soluciones. Al final, la solución al problema feminista pasa, en última instancia, por insertar a la mujer en el mercado laboral y no por revalorizar otro tipo de cosas que son súper importantes y que acaban siendo descuidadas. Eso lo conseguimos en mi mundo, no en el suyo. Esa es la exclusividad a mi lado. La suficiencia en nuestro caso es que el resto de beneficios e impactos dependen de la unidad, de la eficiencia, de la transversalidad, del número de apoyo y de la construcción interna y externa que tenga el propio movimiento. Solamente con esto vamos a poder conseguir que el movimiento izquierda consiga el resto de beneficios. Ay, perdón. Se me escucha bien, ¿no? Que toma agua y se me da el... Vale. Creo que el gobierno tiene varias contradicciones dentro de su caso, sobre todo entre el primer y segundo orador. Vamos a verlo, vamos a ver el máximo de en su caso, ¿vale? Sobre el primer punto de la unidad, vamos a ver cómo justo en los contextos que propone Sonia, ¿vale? Esa efectividad en cuanto a esa unidad no se podía dar o cómo en beneficio en mi mundo hay un punto de inflexión necesario para entender cómo las luchas a largo plazo son preponderativas para el actor y por qué lo que te explica Amado entra efectivamente dentro del debate, ¿vale? Creo que en cuanto al punto de la unidad de las narrativas internas de culpabilización, creo que es falso. Justo en su mundo, cuando tengo una transversalidad y no tengo un mensaje claro y sencillo como en mi mundo de derechos laborales, de efectividad dentro del trabajo y quiero tener todas las perspectivas que me dicen, creo que justo es en gobierno cuando tengo más incorporaciones se genera una mayor problemática, porque lo que me dicen es pensar que no responde a mi lucha, joder, imagínate en su mundo que quiero agrupar a tantas personas como me dicen, ¿vale? Creo que es contradictivo con su caso, creo que justo sobre lo de los movimientos sociales, mira, no hay ninguna explicación para acabar entendiendo por qué estos contextos eran tan importantes, entendiendo que los derechos laborales no implicaban una exclusión general, sino que era una amplitud en cuanto a un punto de inflexión para luego ir desarrollándolo, ¿vale? Creo que el origen de la izquierda que me dicen de voy a deslegitimar y quiero luchar contra eso, creo que justo en los contextos de gobierno, creo que
contextos de gobierno eran importantes para tener el lado de oposición. ¿Por qué? Porque una unidad en cuanto a un valor claro para luchar con esta opresión y cuando tener ese mensaje claro solo se da en el lado de oposición. Esto es sumamente importante, porque cuando yo tengo un mensaje claro de esos contextos y tengo un mínimo de derechos, en cuanto que quiero un derecho laboral claro, creo que eso genera un punto de inflexión del cual partir. ¿Por qué? Porque cuando veo sobre los derechos laborales, creo que les doy una visibilidad a que ya tiene una mínima amplitud en cuanto a un mínimo bienestar para todas las personas. Es decir, creo que en los contextos en los que debaten era mucho más sencillo dar un giro a esas estructuras opresoras cuando uno tengo un punto claro, tengo una lucha, tengo un objetivo. Dos, creo que más personas lo van a apoyar en el mundo. O sea, lo que me dice de la burguesía, o sea, a ver, creo que esas concepciones laborales son contradictorias con lo que me está diciendo. Porque la burguesía, todos los factores que me están diciendo, eran los que me oprimían a mí. No entiendo en ningún momento por qué en su mundo, o sea, en su mundo no puede dejar de hablar por la lucha laboral, ¿vale? Entonces, no entiendo cómo van a coexistir las personas opresoras dentro de ese mismo movimiento en los contextos que me está diciendo. En mi mundo, me da igual si no los tengo, como la burguesía y todas estas personas. Lo que quiero es que las personas que están oprimidas en los derechos laborales entiendan que independientemente de su concepción, pueden tener esta mejora. Las personas que me dicen del lado del gobierno pueden estar también en mi mundo. ¿Por qué? Porque creo, es lo que decía, creo que es una lanza en la cual luego abrir de todo el espectro, ¿vale? Creo que la urgencia de esos contextos implicaba que tuviera un mensaje claro para ir desarrollando. Creo que hay un avance necesario porque en el corto plazo consigo unos derechos claros en cuanto a un mensaje claro. Y en el largo plazo, pensar en la mente, ¿vale? En el largo plazo, cuando yo veo que hay un movimiento que tiene un mensaje claro de unos derechos laborales amplios, significa que uno está respondiendo a las exigencias del status quo y que está siendo congruente con las necesidades que yo tengo. Y dos, eso no implica que en el largo plazo pueda ampliar el espectro, ¿vale? Es decir, pongo el punto de mira y luego ahí genero un campo, como abro el campo en cuanto al espectro para entender que ya cuando tengo una mínima base sobre unos derechos laborales amplios, puedo generar derechos laborales para muchas otras más personas. Creo que esta concepción de me está solucionando un mensaje claro y necesario hoy en día es extrapolable luego a futuro, por eso no me tengo que lamentar de esto, ¿vale? Porque creo que lo que me dice son compatibles en el largo plazo y por eso lo prefiero, es que sí, porque creo que tengo una accesibilidad clara en el corto plazo cuando tengo un mensaje claro y unificado y, ojo, tengo una efectividad más firme y más unificado porque principalmente voy a ver cómo está respondiendo a las exigencias del corto plazo y cómo eso puede irse generando en todos los procesos del largo plazo, porque el largo plazo está compuesto por muchos cortos plazos, ¿vale? Si veo que el movimiento responde a los cortos plazos y las necesidades de esos movimientos, voy a entender cómo esa efectividad a largo plazo es importante, ¿vale? Creo que lo que me dicen de las mujeres y todo eso, ¿vale? Creo que las mujeres también pueden ser abarcadas en mi mundo. No estoy luchando contra las opresiones que viven fuera del espectro laboral, pero creo que es el punto de inflexión de, ojo, tú tienes que tener estos mínimos derechos laborales y luego ya a partir de ahí podemos ir desarrollando las otras luchas porque ya estamos cambiando las mismas percepciones sobre las clases opresoras. Cuando tengo un mensaje tan radical en el lado de gobierno, es cuando esas mentes opresoras pueden ir más en contra, ¿vale? Creo que justo eso, cuando tengo los derechos laborales, no tengo una amplitud intrínseca, sino que tengo una mayor concepción. Esto es más importante porque en su mundo depende de concebir que todas las exigencias van a ser solucionadas en un largo plazo como votante. Creo que es contradictivo con los contextos que ellos nos decían. Vale, pues a ver. Al principio nos centrábamos en la opresión laboral porque era la única opresión que podían sufrir los hombres cis heteroblancos y se silenciaba desde ese privilegio las cosas que mostraba la... Vale, a ver, creo que derechos laborales no deja de lado que las mujeres puedan tener derechos laborales, ¿vale? O sea, creo que eso es como tope de falso, ¿vale? Igualmente, no juguéis antes un cuadro de oposición. O sea, literalmente creo que cuando hablamos de derechos laborales y que tienes que desarrollarte con el trabajo, creo que hay un incentivo para las personas que no están desarrollándose con el trabajo, que tienen que hacerlo, hay que generar las percepciones de cambio de mentalidad de todas las personas, porque no tengo un mensaje claro sobre unas personas en concreto, pueden acceder a lo que yo estoy intentando de construir. Igualmente, alto de gobierno en ningún momento explica por qué para el actor esto es más importante, más allá de entender que voy a generar percepciones para el movimiento. Porque yo como actor prefiero generar estas concepciones de no lamentar esta narrativa. Uno, por la eficiencia. Es importante entender cómo cuando yo, como votante de izquierdas, veo que tengo una estabilidad a los contextos en el que vivo, es importante porque, mira, genero los puntos de inflexión necesarios. En el corto plazo, yo como votante veo que
están cubriendo mis necesidades para luego ver cómo puedo ir ampliando las necesidades que tengo a largo plazo. Es decir, cuando yo como votante tengo la percepción y tengo la narrativa y la concepción de que estamos solucionando los problemas laborales en ese corto plazo, entiendo como si solucionan una urgencia de ese corto plazo, ya velando por unos derechos amplios, puedo entender que en el largo plazo, cuando vaya solucionando diferentes exigencias, va a haber una adaptabilidad de movimientos para solucionarlas. No dependo de un largo plazo, creo que ya como votante estoy mejor porque veo una eficiencia directa y clara en mi mismo, algo que tiene un mayor impacto para mí como votante que todo lo que me dice el gobierno. Segundo punto, creo que justo por eso la efectividad. Prefiero no tener las problemáticas amplias, sino las problemáticas amplias, sino el ámbito laboral por la amplitud, el punto de inflexión que me da un avance claro y la accesibilidad clara con lo que estoy, mucho menos como votante de izquierdas, porque veo que es efectivo todo lo que vale la pena y no depende de un largo plazo de cambiar muchas mentalidades. Ya está, ¿no? Sí. Invitamos a que hablemos al gobierno. Vale, me gustaría empezar diciendo que en las actas ha habido bastantes fallos de caracterización por las dos bancadas, ¿vale? Voy a abrir con 3 puntos principales. Primero, si priorizas algo, significa que te vas a dedicar a eso y que vas a hacer como medidas que afecten más a ese, que al final el votante, el mensaje que le va a llegar es aquello que priorizas. Y creo que pues, si priorizas algo, vas a centrarte a la hora de gobernar en tomar esa serie de medidas. Yo creo que abarcar todo es extremadamente complicado. Segundo, un poquito de caracterización sobre la persona y el actor del que estamos hablando. No soy un votante de izquierdas, soy una persona de izquierdas. Hay una diferencia, ¿vale? Un votante de izquierdas puede ser alguien que esté debatiendo entre el PP y el PSOE y al final vota el PSOE o que siempre ha votado el PSOE. Si yo soy una persona de izquierdas, soy una persona que comparto bastantes creencias con estos movimientos de izquierdas y comparto pues bastantes pensamientos de los que llevan a los movimientos de izquierdas. Y además, como tal persona de izquierdas, como tal votante de izquierdas que soy, persona de izquierda que soy, voy a querer que se tomen medidas que de verdad pues sean de izquierda, ¿vale? Voy a querer tomar medidas que de verdad pues aborden los problemas fundamentales que me molestan y que quiero cambiar sobre el mundo y además necesito que mi partido gobierne, ¿vale? Necesito que la izquierda gobierne y por lo tanto necesito una movilización del voto y esto es fundamental. El fundamental problema a la hora de las elecciones en los partidos de izquierdas es el problema con la movilización. Bien, hay muchísimas personas que se sienten desencantadas con la izquierda y por lo tanto no van a votar, porque a lo mejor abordan problemas pues, que no les tratan directamente. A lo mejor, pues, por ejemplo, hablan de derechos laborales y yo soy un estudiante LGTB que me gustan pues, otras cosas y entonces por lo tanto no voy a tener suficiente como motivación, un mensaje más claro que me llame a mí directamente, que me llame a lo que verdaderamente me preocupe para salir a votar. Entonces, ahora voy a explicar 2 argumentos por los cuales ganamos este debate. Vale, primero, tengo 2 diferentes alternativas como prioridad. La primera alternativa como prioridad, el primer concepto es dar la batalla cultural y la segunda es una redistribución de la riqueza. Primero, batalla cultural, porque esta batalla cultural es mucho más importante que los derechos laborales. Estamos debatiendo en el mundo actual, en el que yo lamento en el mundo actual este mensaje, porque yo soy una persona actual que quiere pues, objetivos actuales. Vale, yo quiero que mi partido de izquierdas vale, yo quiero que se tomen estas medidas, y entiendo que yo lamento que actualmente se centren en cosas más centradas en el trabajo. Entonces, ¿por qué la batalla cultural es más importante? Primero, como he explicado antes, por la movilización del voto. Yo creo que la gente joven o la gente LGTB o lo que sea pues más de un pensamiento de izquierdas, que no se sienta identificada, no se sienta bien representada por estos partidos, yo creo que al sentirse como llamada y interpelada, pues porque están defendiendo un tema que de verdad me preocupa, voy a salir yo más a votar porque me van a dar más derechos, porque me van a permitir casarme bien, porque me van a permitir una serie de circunstancias que yo necesito como persona LGTB, como persona que sigo estando oprimida, ¿vale? Lo mismo pues como el feminismo. Y actualmente tenemos un problema con esta batalla cultural. El problema de la batalla cultural es que están surgiendo movimientos de extrema derecha en los que no paran de atacar estos derechos que nosotros queremos como movimiento LGTB.
¿vale? Entonces, en esta circunstancia, consideramos que es más importante primero defendernos y luego hablar de otras cosas que también nos pueden importar. Por eso es importante priorizar, pues, defendernos a nosotros mismos frente a estos ataques de otros partidos políticos que, por ejemplo, no queremos que los gays se casen, ¿vale? Entonces, por lo tanto, queremos quitarles derechos. ¿Qué pensamos? Pues que las mujeres. Y entonces, pues por eso hay una amenaza directa a la que yo tengo que responder. Y entonces nosotros traemos dos mecanismos en la previa alta. Primero, movilización del voto de una persona, pensamiento más o menos de izquierdas, pero oye, es que no me llama más cuando habla de un tema más vital y más importante para mi propia vida. Y segundo, el tema de estoy sufriendo un ataque, me tengo que defender. Segundo, redistribución de la riqueza. Esto se lo quería decir en un punto a Elena, y al final nunca me ha concedido puntos, se lo ha dado alta, entonces, pues no se le puede decir. Vale, redistribución de la riqueza. En realidad, la ideología de izquierdas se basa en eso, ¿vale? No en conseguir más derechos laborales, no en conseguir que más gente trabaje, sino la ideología de izquierdas lo que considera es que hay personas que no tienen los mismos recursos que otras. Hay personas que no tienen las mismas capacidades para alcanzar el mismo nivel de desarrollo que otras personas. Y entonces, por lo tanto, pues hay desigualdades que no nacen de la capacidad de las personas, de la intención de las personas, de hacer las cosas bien, o de eres vago, por eso no tienes dinero, sino cosas que la gente no puede controlar y por eso hay diferentes desigualdades. Entonces, lo que quiere esta izquierda es solucionar estas desigualdades, que como bien decía alta oposición, son los que se ven en la calle, ¿vale? Se ve muchísima gente en paro, actualmente en España, pues hay muchos parados, hay pues situaciones en las que pues hay grandes desigualdades, y entonces, por lo tanto, un tema central es esta redistribución de la riqueza. Vale, pero ¿no crees que muchas de las cosas que ahora mismo se consiguen de derechos laborales también implican a colectivos vulnerables como las mujeres, por ejemplo, sobre la brecha salarial, incluso en las personas trans en el mundo laboral? Vale, sí, perfecto, me parece maravilloso, pero considero que es más importante centrarse, que me parece muy bien, o sea, yo creo que me han dado el punto, ¿vale? Porque básicamente han dicho que hay que centrarse en las personas LGTB, las personas trans. Pues si yo me centro en las personas LGTB, si yo me centro en conseguir derechos para las personas trans, pues yo creo que los derechos laborales irán incluidos dentro de estos derechos que consigo para las personas LGTB, para las personas trans. Vale, porque también los derechos laborales no llaman al voto tanto como la redistribución de la riqueza, simplemente porque hay muchísima gente que no trabaja, muchísima gente que está en el paro, muchísima gente que no encuentra grandes cambios que necesite actualmente para mejorar su situación laboral, ¿vale? Yo creo que actualmente no hay grandes cosas que se puedan hacer o que se pueden mejorar en comparación con estas situaciones de crisis y desigualdad que tenemos. Yo creo que hay mucha gente muy descontenta, ¿vale? Yo creo que hay muchísima gente que siente pues, que no tiene los suficientes recursos, que no puede avanzar en la vida. Y yo como persona de izquierdas lo que quiero hacer es sacar dinero a los ricos y dárselo a los pobres para lograr una mayor igualdad de las personas, porque yo como persona de izquierdas considero que todas las personas valemos igual y por lo tanto todas las personas tenemos que tener las mismas oportunidades. Entonces, al priorizar la redistribución de la riqueza, estoy llamando al voto y además al voto de, pues, más de izquierdas, ¿vale? Que normalmente se queda estancado. Y además estoy solucionando este problema que tal como persona de izquierdas me vota. La batalla cultural es muy importante y hemos dado mecanismos por lo de la amenaza y por lo del llamamiento al voto, que es un gran problema de la izquierda actualmente, que creo que solventan este problema. Yo creo que los derechos laborales llaman un poco a mí, literal, no me importa nada, si me dicen derechos laborales, digo, vaya, quiero mirar hacia izquierda.
Aclaración importante. Estamos en una moción de lamentar, por lo tanto, por manual de ceremonia hay que debatir con retrospectiva. Hay que debatir cómo habría sido mejor el mundo, con o sin X, pero desde el inicio de la existencia de X hasta la actualidad. Por eso, el encuadre de mi acta no es el más adherente a este debate, porque el COVID es un hecho circunstancial, que es puntual, es reciente y excepcional. Por lo tanto, no permite entender por qué los colectivos vulnerables y el votante promedio de izquierdas de los años 70, 80, 90 o 2019, ergo, antes del COVID, han estado mejor en el mundo de ojo, ni permite entender por qué estos actores estarán mejor en el futuro en un escenario post-COVID. Este encuadre hubiera estado bien en una moción de creencia, consideración, pero no en una moción de lamentar. Vamos a tener un encuadre estructural que está presente desde hace décadas, que es hegemónico y está sentado, que va a perdurar en el largo plazo. Creo que vivimos en un contexto de lógicas capitalistas y lógicas neoliberales que son hegemónicas y están profundamente asentadas de los años 60-70. Creo que las personas de izquierda, en su mayoría, conviven con estas lógicas porque, aunque sean pues, de PSOE o Podemos, no son comunistas, como es el 10% de votantes izquierdas, sino que están dentro de las lógicas capitalistas, lo que quieren es maximizar el bienestar social dentro de estas reglas del juego. Creo que estas lógicas lo que generan son narrativas sociales que inculcan la expectativa al individuo y a la sociedad de que lo aceptable, de que lo deseable, de que lo socialmente reputable es lograr el éxito. ¿Y cómo se logra el éxito en este contexto que perdura décadas? Siendo productivos, siendo útiles para el sistema, siendo un engranaje más de esta cadena productiva, de esta lógica neoliberal. Por eso vamos a la universidad con la expectativa de mejorar nuestro expediente académico para lograr un buen trabajo. Por eso estudiamos más idiomas con la expectativa de ser más atractivos para que nos contraten en un trabajo. Por eso muchos de nosotros debatimos con la expectativa de desarrollar habilidades comunicativas independientemente de que ganemos algo, con tal de que seamos más atractivos en el mercado laboral. Esa es una expectativa que siempre se ha tenido desde que existe pues, la democracia prácticamente. Una vez entendido este encuadre estructural, en Atlas ha habido dos intereses principales del actor. Un primer interés de luchar contra la opresión y la vulnerabilidad, y un segundo interés de utilidad y efectividad de la izquierda para que cale más en las sociedades y en las instituciones. Vamos a mostrar ante dos argumentos porque estos dos intereses se cumplen en nuestro mundo. Primer argumento de lucha contra la opresión. Creo que teniendo en cuenta nuestro encuadre, siempre hemos vivido y vivimos en un contexto donde el ascenso social se produce a través del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el que nos permite cumplir esa narrativa, esa expectativa. Es el trabajo lo que nos permite llegar al éxito y lo que nos permite ser productivos y ser vistos como útiles, como algo pues, de provecho en la sociedad. Porque ha sido positivo que la lucha social se haya focalizado a través del trabajo, porque creo que cuando ha habido un esfuerzo activo por parte de la izquierda en su discurso ideológico de mejorar las condiciones laborales, de mejorar los salarios, de mejorar las jornadas o de mejorar las cuotas de accesibilidad de los colectivos más vulnerables a los puestos de trabajo, ha sido mucho más fácil cumplir esta narrativa y porque se han reducido las barreras de entradas a los puestos de trabajo. ¿Qué impacto se ha tenido esto? Creo que en primer lugar ha permitido a nivel personal poder sentir que muchos colectivos hayan podido pues, verse integrados en la sociedad a nivel de campo de cumplir con la narrativa social, porque han podido tener un trabajo de forma más accesible, un trabajo en mejores condiciones, y en ese sentido se sienten mejor consigo mismo porque se ven como que cumplen la narrativa social, que no son unos bichos raros y se puede integrar más a nivel personal. Pero es que en segundo lugar ha dado más poder adquisitivo a corto y medio plazo, más poder adquisitivo para poder pagar la educación de mis hijos y para que estos hijos tengan una mejor formación y puedan llegar más lejos y no perpetúe la vulnerabilidad de mi familia, o mayor poder adquisitivo para yo mismo tener un mayor nivel de vida y poder dejar atrás esta vulnerabilidad en cuanto a bienestar personal. Pero que también me ha permitido generar ahorro y generar unos ahorros a largo plazo, tener una jubilación a largo plazo con lo cual poder subsistir. Y aquí es cuando cumplimos el interés de hacer ver que la izquierda es útil y efectiva para la mayoría de la sociedad que ha podido ver pues, una mayor poder adquisitivo a partir de aquí. Pero también cumplimos con el interés de la lucha social. ¿Por qué? Porque esto impacta especialmente en el colectivos vulnerables. Creo que la vulnerabilidad de los colectivos vulnerables proviene estructuralmente del trabajo. Las mujeres históricamente no han podido acceder a los puestos de trabajo porque esto no es un trabajo de mujeres. Incluso acceden con menores salarios y en peores condiciones que los hombres. Creo que los inmigrantes han tenido muchas más dificultades para acceder a puestos de trabajo y si lo hacen, pues lo hacen en condiciones de informalidad de trabajo no oficial. Incluso las personas trans tienen muchos problemas para acceder a puestos de trabajo porque no cumplen con los roles de género que les impone la sociedad. Creo que la mejor forma de ayudar a estos colectivos vulnerables es mediante el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es lo que permite a estos colectivos que se autodesarrollen, que tengan un poder adquisitivo con el cual puedan desarrollarse libremente y poder avanzar como personas. Pero también es lo que les permite la igualdad de condiciones, porque no es lo mismo ser un privilegiado con un puesto de trabajo y un buen salario que una persona vulnerable que no puede trabajar o que trabaja en peores condiciones. En el momento en el que intentamos ayudar a estos colectivos vulnerables a
aumentar, su status quo aumenta, su posibilidad de tener trabajo, su poder adquisitivo, igualamos las condiciones y intentamos cumplir con esta deuda histórica de brecha salarial o brecha laboral. Y además normalizamos la existencia de estas personas porque las integramos en el mercado laboral. Damos a ver que son personas igual de válidas para trabajar que la mayoría privilegiada, y en ese orden de ideas normalizamos su existencia, porque esta es la mejor manera de ayudar a estas personas, porque justo se tiene que convivir con estas narrativas estructurales que he caracterizado. Prefiero que no se revictimicen estas personas de, ojo, que yo además estoy criminalizado por mi condición sexual o por mi condición étnica y además no puedo cumplir la narrativa social que me exige de trabajar. Prefiero que se cumpla en mi mundo y además prefiero que se reduzca la brecha que hace que sean vulnerables y que estén en diferentes de condiciones, y por lo tanto en son medidas mejoramos la lucha de esta gente porque están en mejores condiciones para luchar. Punto al alto. Cuestiones como, y derechos como matrimonio o atención médica especializada que no ignore el VIH o no reconozca a las mujeres abusadas como Pau en te el lo caso de que no pueda hablar. va a refutar, pero vamos al segundo argumento que creo que es de alcance social. Creo que en este contexto en el que todo el mundo tiene que convivir con esta narrativa, hay una expectativa, sobre todo por clases bajas y clases medias, de que su trabajo debe ser suficiente para cubrir, pero la realidad es que un camarero, una persona de clase baja, no necesariamente va a recibir lo que considera justo por su trabajo, no necesariamente va a recibir aquel sueldo que considera pues, que puede llegar a cumplir sus expectativas de calidad de vida. Creo que en el momento en el que estamos frustrados porque somos clase baja, clase media, estamos en un trabajo pues, que nos pagan 1.500 euros al mes y nos da justo, en el momento en el que tenemos que convivir con ese trabajo día tras día, generamos una frustración constante que hace que queremos cambiar esa situación y queremos mejores condiciones laborales. Eso hace que sea una prioridad electoral para nosotros el mejorar algo que nos frustra día a día, porque nuestro trabajo que la narrativa exige que cumplamos no logra que estemos satisfechos. Esto creo que impacta especialmente en los colectivos vulnerables, porque esta gente está especialmente frustrada. Una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre está mucho más frustrada que si cobra menos. Un inmigrante que hace menos, que hace más, lo igual que un español, está frustrado si ve que cobra menos o que cobra en negro. Creo que la identificación que falta de se produce en nuestro mundo cuando esta frustración que se maximiza en colectivos vulnerables se ve recogida por la ideología nuclear del partido de izquierda y hace que, ojo, no estás solo, yo te voy a ayudar y vamos a salir juntos de esta vulnerabilidad. Gracias por esta intervención. Vamos a cerrar el caso de la palabra gobierno. El problema de mi alta es que asume que esta moción sería lo siguiente, ¿no? Yo lamento como persona de izquierdas que me importa más la opresión concreta de la lucha LGTB, de feminismo, etcétera, porque yo soy ese tipo de persona de izquierdas que sufre ese tipo de opresiones y entonces me importaría más ese tipo de lucha. Sin embargo, la persona de izquierdas no es necesariamente una mujer o no es necesariamente una persona negra o no es necesariamente una persona que sufre específicamente ese tipo de presiones. Todo su caso es poco comparativo en el sentido de que solamente aplican sus argumentos si fuera ese tipo de personas. No asumen la posibilidad de que yo pueda ser un hombre de izquierdas al que me importen muchísimo los derechos laborales, que soy obrero y que por eso a lo mejor me plantee votar a un partido de extrema derecha, ¿vale? En ese sentido, su caso no aplica tanto. Nosotros sí que vamos a asumir el caso más fuerte de gobierno en ese sentido y vamos a ver cómo en caso de Lea sí se compara en este caso. Entonces, vamos con ello, ¿vale? ¿Qué es lo que te explica Lea? Lo que te explica Lea es que una persona de izquierdas puede ser mujer, negra, hombre, obrero, etcétera, ¿vale? Bien, pero como persona de izquierdas, el principal problema es que, no, aunque yo me identifique con la ideología de izquierdas, no siempre eso se traduce en que yo vote a la izquierda. Sin embargo, importante, yo sí que quiero que gobierne la izquierda. ¿Qué significa esto? Que yo como persona de izquierdas lo que quiero es que en el partido que gobierne haya un partido de izquierdas y yo, por tanto, lo que quiero es que esa ideología sea la que se represente. ¿Vale? Si eso es lo que quiero, entonces como persona de izquierdas, lo que más me importa no es necesariamente luchar contra un tipo específico de opresiones, sino que el partido que gobierne sea de izquierdas
entonces me interesa conseguir la movilización del voto, que es un problema que históricamente siempre ha ocurrido en la izquierda muchísimo más que en la derecha. Es decir, yo puedo asumir que gobierne Podemos en vez de, o sea, que gobierne el PSOE en vez de Podemos, pero no puedo asumir que gobierne el PP, ¿de acuerdo? Vale. En ese sentido, entonces, vamos a ver qué es lo que te explica. Era te explica dos cosas para diferenciarnos de nuestra alta. En primer lugar, cómo la redistribución de la riqueza es un factor que me importa mucho más como persona de izquierdas en general, que no necesariamente la lucha contra un tipo concreto de opresiones específicas, ¿vale? Entonces entran en esta priorización de altas, que si te fijas no es tan importante en el debate, porque efectivamente al final las dos cosas se pueden conseguir. Pueden decir me importa más una cosa o la otra, pero al final la cosa es, yo lo que quiero es algo más importante y es que al final haya un partido de izquierdas. El punto principal que es cierto para todas las personas de izquierdas es que yo quiero una mayor redistribución de los recursos. ¿Por qué? Y otra cosa con la que están de acuerdo todas las personas de izquierdas es que esas desigualdades nacen de elementos estructurales que no son culpas de las personas. Entonces, ok, las personas que estén oprimidas por su género estarán oprimidas por eso, pero las personas que sean obreras también pensarán que están oprimidas por porque no tienen dinero, ¿de acuerdo? Es un elemento también estructural que no asume nuestra alta. ¿Por qué entonces sí que lo asume Elena con su caso? Porque lo que te dice es que en el momento en el que yo entiendo que no solamente me voy a fijar en los derechos laborales, sino que también me voy a fijar en otras cosas, de forma indirecta lo que consigo es que otras personas vayan a votar a la izquierda, haya una mayor movilización, porque entonces meto dentro otros temas que también le interesan a otras personas que quizás al principio no iban a votar a la izquierda, ¿vale? Creo que aquí entran temas, como te decía mi alta, en los que hablo de las mujeres trans, etcétera. Creo que entran temas como el cambio climático, creo que entran temas en los que en general la ideología progresista ha avanzado más allá de los derechos laborales. Es precisamente por esto por lo que estas personas se sienten interpeladas para votar a la izquierda y movilizarse. Ojo, este es el punto fundamental, porque, ok, puedo entender de forma intuitiva, como me dice mi alta, que efectivamente a las personas oprimidas les importa su opresión y quieren que se analice esa opresión por parte de la izquierda. Lo entiendo, no entiendo por qué eso inmediatamente me hace sentirme movilizado para votar, que al final es lo que quieren todas las personas de izquierda. Porque yo sí entiendo con Elena que las personas se van a sentir movilizadas para votar, porque existe una batalla cultural que yo quiero ganar. Es decir, yo prefiero, o sea, me siento interpelada en cuanto que por fin entiendo que la gente, o sea, que mi movimiento va a luchar por las cosas que a mí me importan, así que por fin me impulsa a votar. ¿Verdad? Creo que ese mecanismo entre me importa y eso implica voto solamente viene con Elena, es necesario para entender entonces por qué hay mayor movilización y cómo la movilización del voto es lo que más me importa a cualquier persona de izquierdas, no solamente a una persona que esté exactamente oprimida por algo concreto, que es lo que me trata de decir en altas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, vamos con gobiernos, o sea, perdón, oposiciones, vale. Bien, creo que el caso de alta de oposición, si bien es cierto que solamente juegan en status quo y en las narrativas, pues hay que hablar de todo, aún así, creo que tiene cierto sentido en cuanto que vamos a refutar unas cosas, ¿vale? Mira, me dice, es que lo que me importa son la efectividad de las medidas, ¿no? Como persona de izquierdas, y se va a conseguir una mejor efectividad de las medidas porque en el status quo es como lo que más van a priorizar, etcétera. Vale. El problema es que me dicen un par de cosas, ¿vale? Primero me hablan sobre el contexto de la crisis del COVID y me dicen, pero es que esto es lo más importante porque no hay movimientos institucionalizados. De nuevo, un poco comparativo, porque efectivamente sí que existen. Ok, UGT, los sindicatos no son precisamente, o sea, no es el movimiento feminista en cuanto que no tiene como esa gran masa social, pero ojo, es que precisamente el hecho de que haya una masa social detrás del feminismo es porque ha habido otras opresiones que se han tenido más en cuenta dentro del movimiento, por lo tanto, no tiene mucho sentido, creo que es un poco contraintuitivo su caso. Y luego que trae el segundo punto sobre, no, pues es que aún así, aunque se puedan dar las segundas, esto es mucho más importante. No creo que haya tanta explicación en cuanto a por qué es más importante. En ese punto lo explican más ellos por qué es más importante, pero ese nivel de en ese sentido ganamos. Vale. Baja de oposición. Vale. Baja de oposición lo que trata es de entrar en los dos choques que ha habido en el debate, bueno, con respecto a dónde hay una mejor lucha de las opresiones, ¿verdad? Vale. En el contexto en el que hay una mejor lucha de las opresiones, creo que hay que entender que también tienen que asumir que el votante de izquierda le va a importar todas las opresiones, ¿de acuerdo? Creo que su caso solamente me trata de decir que a mí como votante de izquierdas las luchas en cuanto a LGTB, mujeres, etcétera, al final se van a conseguir a través de los derechos laborales, porque yo voy a salir del capitalismo
ascendiendo dentro del capitalismo, ¿ok? Supongo, pero al fin, creo que como persona de izquierda sí estoy en contra de un status quo capitalista, entonces no voy a asumir que esas luchas estructurales, esos elementos estructurales, esas barreras estructurales que tengo las voy a conseguir superar. Creo que precisamente lo que quiero es que esas opresiones, elementos estructurales se tengan en cuenta precisamente a través de entenderlos y de la redistribución de la riqueza que consigo a través de superarlos. Sí. Ya, ¿alguien más quiere poner? Deja ya hablar con las cosas. No, es lo de... Sí, lo que ya como aquí ya acaban de ir. Vale, creo que hay un problema fundamental en ambos mundos en gobierno y es que creo que el tema de la movilización electoral es algo que no termina siendo lo más determinante como intereses, básicamente porque las lógicas electorales no es algo que dependa únicamente del discurso. Creo que hay muchos otros factores que determinan el voto de las personas. Creo que hay dinámicas electorales que hacen de que haya dinámicas de alternancia del poder y pues que, o aunque tenga un discurso muy bueno, pues no voy a perpetuarme en el poder en el tiempo, sino que, pues, lógicamente, pues va a ir cambiando, van cambiando los partidos de la derecha, luego la izquierda, luego la derecha, etc. Por lo tanto, no es algo fundamental, no es objetivo. Creo que lo importante es, una vez consiga llegar al gobierno, que es algo que después tarde o temprano voy a conseguir, donde consigo hacerlo de la forma más efectiva para conseguir los intereses y aquí todos los impactos de mí es cuando terminan de entrar. Vamos a empezar con base de gobierno rápidamente. Creo que el tema de la movilización del voto ya he dicho que es algo que no es comparativo, que no es lo importante del debate y creo que, pues, por ejemplo, puede conseguir movilizar a la izquierda al existir otras opresiones que también va a seguir defendiendo en nuestro mundo, o segundo, por el simple miedo que existe a la extrema derecha, aunque no me guste el grito, pues voy a votarle porque no quiero que salga Vox. Entonces, como que de esa forma no, aunque tenga un discurso que focalice en otra cosa, pues voy a seguir votando a Pedrito. Bueno, yo no, pero bueno. Segundo punto, el tema de la redistribución de la riqueza y que consigo todo esto. Creo que puedo conseguir perfectamente esto en mi mundo, dado que muchas cosas de las que dicen de la redistribución de la riqueza se consiguen mediante los impactos que te exponemos. Es decir, el hecho de que las mujeres consigan mejores derechos laborales en cuanto a que se termine la brecha salarial o se reduzca, permite que haya toda esa redistribución de la riqueza. El hecho de que las personas transaccionen de la mejor forma al trabajo también consigue todos estos impactos, por lo tanto, en comparativa también tengo sus beneficios en mi mundo. Y creo que al fin y al cabo es falso. Creo que sí que hay un llamamiento, sí que me siento interpelado como votante, el hecho de que me estén diciendo que voy a mejorar mis condiciones laborales, porque primero, como persona trans, es uno de mis principales intereses poder trabajar. Como mujer también tengo dentro de mis principales intereses el hecho de que yo pueda ganar lo mismo que mi compañero hombre en el trabajo. Por lo tanto, creo que sí que hay una interpelación por estos derechos laborales, por lo tanto sí que voy a conseguir su impacto, por lo tanto, en compartir entre bajas y que de nosotros. Vamos con la Cámara Alta de Gobierno. Creo que hay varios problemas en cuanto al análisis y en cuanto a la posibilidad de los impactos. Creo que nunca demuestran el cómo esas luchas sí que consiguen unir suficientemente a la izquierda. Creo que ya hay fragmentación en la izquierda sobre cómo se enfoca la lucha feminista. No es lo mismo el feminismo que defiende Carmen Calvo que el que defiende Irene Montero. Por lo tanto, creo que no necesariamente esas otras luchas sí que van a conseguir unir a la izquierda, pero incluso uniéndolas no entiendo cómo eso va a hacer que eso termine teniendo un impacto positivo cuando ya hemos demostrado que por las dinámicas electorales no necesariamente van a conseguir esos impactos. Segundo punto, creo que, fíjense, vamos a analizar aquí cómo funcionan las distintas luchas. Puedo asumir que hay dos alternativas, como me decía también la baja, pero también la alta lo comentamos. El hecho de que la lucha centrada en el trabajo, la lucha centrada en otras opresiones. La lucha centrada en el trabajo creo que es algo mucho más exclusivo de la izquierda. Creo que PSOE y Podemos defienden unos modelos económicos concretos con unas condiciones del trabajo concreto, mientras que las luchas, por ejemplo, de feminismo, LGTBIQ, cambio climático, es algo que pueden llegar a compartir más fácilmente con otros partidos, por ejemplo, con los partidos liberales. El hecho de que esas otras luchas que ellos también dicen que son importantes las pueda conseguir con otros partidos, por ejemplo, en Francia con Macron, en Alemania con los liberales, en España con lo que pues queda de Ciudadanos,
hace de que yo pueda conseguir perfectamente los impactos positivos del avance social en esas luchas con simplemente estos pactos. Creo que obviamente los puede conseguir en nuestro mundo porque ya te hemos dicho que en ninguno de los mundos se va a renunciar a ninguna de las dos cosas, pero creo que por exclusividad es mucho más fácil que únicamente en el mundo de oposición consigamos avances a nivel de derechos sociales a nivel laboral, mientras que los avances a nivel de feminismo, cambio climático, LGBTIQ, sí que puede ser más fácil que los consiga mediante con pactos con los liberales o con estas fuerzas políticas, porque sí que pueden llegar a compartir de una forma más fácilmente, que por ejemplo, Ciudadanos, que en cuanto a lo económico o en lo laboral es totalmente opuesto al PSOE, mientras que no lo es en cuanto al cambio climático y otras luchas. Por lo tanto, creo que todos los impactos que nos dicen no son los fundamentales para el discurso de la izquierda, porque no es la cosa que les diferencia, y por lo tanto sus impactos sobre cómo consigo mejores derechos en cuanto a esos colectivos que también son vulnerables, en cuanto a, por ejemplo, derecho al aborto, derechos de LGBTIQ, cambio climático y todo eso, lo puedo conseguir perfectamente en nuestro mundo con otros tipos de pactos. Esto hace de que, en comparativa de impactos, el suyo no termina siendo exclusivo, porque lo puedo conseguir perfectamente en nuestro mundo, mientras que todos los mecanismos y narrativas que te decía Dominique impactan únicamente en el mundo de oposición y, por lo tanto, los beneficios sí que se dan de forma exclusiva en nuestro mundo. Creo que, creo que en todo caso también existe una última comparativa en el sentido que es la precedencia lógica. Muchas veces todos los derechos que tienen estos colectivos vulnerables o la autorización de estos colectivos vulnerables, de lo explicado a mí, vienen por el hecho de que yo primero consiga una autorrealización personal. El hecho de que yo consiga una autorrealización personal es mucho más fácil en el mundo de oposición cuando hay estas dinámicas fuertes de que me tengo que autorizar por el trabajo, porque tengo que serle útil a la sociedad y por lo tanto necesito estar bien conmigo mismo en el trabajo con unos derechos laborales importantes para yo conseguir eso. Pero no solo eso. Creo que el hecho de que yo consiga tener una emancipación femenina y todos los derechos del feminismo pueden llegarse a producir una vez esta mujer se integra en el mercado de trabajo. Es decir, muchas veces los derechos laborales preceden al otro tipo de derechos. Por lo tanto, tengo que maximizar estos derechos para luego poder preocuparme por otras cosas. Por lo tanto, en comparativa de precedencia lógica, también ganamos la alta de gobierno. Ahora, Raúl. En una lucha de izquierdas que no se centra solamente en lo eso, pero también lo incluye, lo laboral, pero también lo incluye, en última instancia lo que conseguimos es priorizar de mejor forma dependiendo del lado contextual. Si podemos conseguir esos derechos de otra forma, priorizaremos lo laboral, pero si no, no lo otro y no tendremos ese. Justamente esto me está dando la razón. Creo que justamente te acabas de decir que puedo conseguir los otros derechos de otras formas y en cambio los derechos laborales es mucho más fácil conseguirlos en nuestro mundo. Vale. Vamos a hacer la diferenciación ahora con nuestra alta. Dominique ya te lo explicaba en cuanto a cómo nosotros sí que hablamos en un contexto mucho más transversal. Creo que nuestra alta peca de estar únicamente centrada en este contexto y no entiendo cómo sus impactos aplican más allá de este contexto. Es decir, creo que en un mundo de aquí 5 años, cuando hayamos salido del COVID, ¿cómo va a aplicar el caso de mi alta? Nunca se entiende, por lo tanto, no podemos comprar sus impactos. No creo que sean plausibles más allá del COVID. Es más, tampoco creo que explican la necesariedad en concreto de cómo en este contexto es ultra necesario estos derechos laborales. Creo que falta análisis en eso. No solo eso. Creo que falta exclusividad y hay puntos que son contraintuitivos. Creo que todo el tema de que es más sencillo dar la imagen de que cumple con mis ideas, creo que no es exclusivo. Creo que en un mundo de gobierno también puedo conseguir ese impacto, por lo tanto, no entiendo cómo eso termina impactando. En cambio, en compartido, nosotros sí que explicamos cómo esto afecta especialmente a colectivos vulnerables. ¿Por qué? Porque creo que termina siendo el punto fundamental del discurso de la izquierda, el hecho de que ayuda a los colectivos vulnerables, no solo eso, sino también a nivel de cantidad de gente afectada, también podemos ganar en compartida, por lo tanto, en cuanto a análisis de impacto, también ganamos a nuestra alta y ganamos en el